¿Qué harías si tu supervivencia, tu dignidad, dependiera de un milagro? ¿Qué darías? En nuestra ingenuidad, solemos imaginar que las negociaciones más peligrosas ocurren en salas mal iluminadas, involucrando maletines y cifras. Pero el horror más profundo, aquel que devora el alma, muchas veces se firma en el silencio de la desesperación, en un ritual hecho por alguien que nunca creyó en la magia hasta que la realidad lo dejó de rodillas. Alejandro Valencia era un hombre escéptico, un economista que medía el mundo en hojas de cálculo y riesgos calculados. En 1994, en la turbulenta Ciudad de México, estaba al borde del abismo financiero. Hizo un intercambio rápido absoluto que lo sacó de la miseria y lo llevó a un imperio de oro en 24 horas. Pero pagó un precio que no estaba en ninguna cotización de mercado. Pagó con su capacidad de soportar la alegría ajena. Estamos a punto de sumergirnos en el registro clínico de un hombre que se volvió millonario, pero que vivía bajo la tortura constante de la felicidad de los demás, una historia donde el mal no es una entidad que exige sacrificios de sangre, sino la extinción sutil de su propia humanidad. Si tienes el valor de presenciar cómo la ambición puede invertir la brújula moral de un hombre y el precio exacto que Mamón cobra por la fortuna instantánea, entonces prepárate. La contabilidad de la oscuridad está a punto de comenzar. Nuestra historia comienza en septiembre de 1994. El doctor Alejandro Valencia, 45 años, ex vicepresidente de un banco de inversiones respetable, vivía ahora en un departamento modesto en la colonia Roma. La turbulencia política y económica pre-error de diciembre lo había consumido. Tenía 30 días antes de la ejecución de su hipoteca. El divorcio había drenado lo que quedaba. El departamento de Alex era un reflejo de su caída frío, desordenado, olor a papel viejo, mezclado con café quemado y el humo de cigarros baratos. El sonido constante de la radio noticiando la creciente inestabilidad del peso mexicano era su única compañía. Noche tras noche se hundía más. Hasta que, en una tarde gris de octubre, buscando distracción, entró en una librería en Coyoacán. Dentro de una caja de libros descartados, encontró un tomo encuadernado en cuero, sin título, sin portada, amarillento por el tiempo. El libro contenía rituales e invocaciones antiguas escritas en un español arcaico que parecía susurrar directamente en su mente una sección específica. Lo hizo dejar de hojear. El trueque cero, el intercambio cero, un pacto para la acumulación instantánea de riqueza. Alex, el escéptico río, una risa amarga, desesperada. Pero la risa se detuvo cuando leyó la línea crucial que describía el precio. Y la alegría ajena será tu látigo, pues tu ganancia es tu castigo. Cerró el libro, pero ya era demasiado tarde. La semilla había sido plantada. La preparación fue metódica, casi científica. Alex trató el ritual como un experimento de negación, una forma de probar que era todo tontería antes de rendirse a la bancarrota, una última rebeldía contra el universo que lo había traicionado. Reunió los objetos descritos en el manuscrito, carbón de leña, de una iglesia quemada. Le tomó 3 días encontrarlo en un pueblo olvidado en Tlaxcala, 9 monedas antiguas de plata y un espejo convexo cubierto por un tejido de seda negra. La noche elegida llegó medianoche, 6 de octubre de 1994. En su apretado escritorio, Alex preparó el ambiente. La trémula de la única vela proyectaba sombras danzantes en las paredes descascaradas. El olor a incienso barato, mezclado con el moho del libro antiguo, creaba una atmósfera sofocante. Sus manos temblaban no de miedo, sino de desesperación contenida. Abrió el libro en la página marcada y comenzó a recitar Mammon. Señor de la acumulación sin fin, te invoco en esta hora de necesidad absoluta por la llama que consume lo sagrado,
por las monedas que cargan el peso de 1000 ambiciones por el reflejo distorsionado de mi propia alma. Las palabras salían de su boca como veneno, cada sílaba parecía succionar el aire de la habitación. Cuando terminó la invocación, el silencio que siguió fue antinatural. Ni el sonido de la ciudad allá afuera, ni su propia respiración, solo vacío. Con manos temblorosas extendió la mano hacia el espejo cubierto y removió el tejido de seda. Lo que vio no fue Mammon, en la forma de un demonio clásico con cuernos y fuego, no. Lo que vio fue una distorsión de sí mismo, una figura en traje. Impecable pero con los ojos vacíos, completamente vacíos como agujeros negros donde debería haber humanidad. La boca se abrió en una sonrisa amplia, fría, mecánica, y entonces habló Alejandro Valencia, economista en bancarrota, divorciado, desesperado. ¿Quieres riqueza? Puedo dártela 1000 veces lo que necesitas en 24 horas. Y el precio. Tu capacidad neuronal de procesar satisfacción exógena en términos que entiendas cada risa, cada abrazo, cada logro ajeno, será para ti como sal en una herida abierta. Tu felicidad solo se medirá por el dolor de otros, solo encontrarás alivio en la soledad o en la desgracia de terceros. Alex debería haber retrocedido, debería haber arrojado el espejo contra la pared y quemado ese libro maldito. Pero la desesperación es el mejor vendedor que el diablo haya tenido jamás. Pensó que era solo una metáfora, una alegoría barata sobre envidia y soledad. Acepto. El espejo se hizo añicos en silencio. Los pedazos desaparecieron antes de tocar el suelo. La vela apagó y el reloj marcó 0 horas con 1 minuto. El pacto estaba sellado 24 horas después, 7 de octubre de 1994. A las 0 horas, con 1 minuto de la mañana siguiente, el teléfono de Alex sonó por primera vez. Era un abogado suizo. Una aplicación financiera olvidada desde hace décadas había sido descubierta, un error de indexación. Había multiplicado el valor en proporciones astronómicas. A las 6 de la mañana, un corredor llamó una pequeña inversión en acciones de telecomunicaciones había explotado debido a una fusión inesperada. A las 10 horas, un banco internacional confirmó una transferencia millonaria. La riqueza llegó con la precisión de un algoritmo maligno. En menos de un día, Alejandro Valencia era un hombre rico, riquísimo. Había vencido, o así lo pensó. 2 semanas después, confiado y renovado, Alex invitó a su exesposa Sofía a comer. Quería mostrarle su redención. Quería probar que se había recuperado. Sofía aceptó. Todavía le importaba. El restaurante era elegante. La conversación, inicialmente formal, comenzó a fluir. Sofía, genuinamente feliz por su mejoría y esperando tal vez una reconciliación, sonrió. Una sonrisa genuina, cálida. Comenzó a contarle sobre el nuevo empleo de su hijo, sobre un pequeño logro personal, sobre cómo ella finalmente estaba sintiéndose feliz. Y entonces sucedió. La alegría genuina de Sofía golpeó a Alex como una descarga eléctrica. Su estómago se retorció violentamente, su visión se oscureció en los bordes. Sintió una náusea intensa, tan visceral, que sus manos agarraron la mesa. No era una reacción emocional. Era dolor, dolor físico real, como si cada neurona en su cerebro estuviera siendo quemada por dentro. Se levantó tambaleándose, derribando la silla y corrió al baño. Ahí vomitó hasta no quedar nada. Sus manos temblaban, su corazón se disparaba, sudor frío escurría por su espalda. Y entonces, cuando Sofía tocó la puerta del baño, preocupada, con su voz cargada de ansiedad y miedo, el dolor se detuvo. En ese momento, Alejandro Valencia entendió. El precio no era metáfora, era literal. La felicidad de otros era veneno para él. En los meses siguientes, el patrón se estableció con una precisión cruel. El éxito financiero de Alex era estruendoso. Cada inversión que tocaba se convertía en oro.
pero no podía ir a fiestas, el sonido de risas lo hacía tambalear. No podía ver niños jugando en el parque, la alegría inocente de ellos lo hacía vomitar. No podía estar en bodas, graduaciones, celebraciones, se vio forzado a abandonar su trabajo. De caridad, la gratitud de los beneficiados era una tortura. Ante cada señal de contentamiento ajeno, una pareja besándose, una noticia de avance científico, una victoria deportiva, incluso un extraño, sonriendo en la calle, sufría migrañas lacerantes que lo hacían desmayar, vértigo que lo dejaba de rodillas, taquicardia que lo hacía pensar que estaba teniendo un infarto. El precio del pacto era literal e irreversible. Había intercambiado su humanidad por números en una cuenta bancaria. Alejandro Valencia se convirtió en un recluso funcional. Compró un búnker lujoso y subterráneo en las lomas de Chapultepec. Tecnología de punta paredes, a prueba de sonido, sistema de filtración de aire, seguridad máxima. Un palacio construido para escapar de la felicidad del mundo. Su fortuna era manejada por abogados y apoderados a quienes nunca veía personalmente. Toda comunicación se hacía por correos electrónicos fríos y reportes escritos, pero él insistía en leer personalmente los reportes más sombríos, porque Alex descubrió algo terrible, algo que lo transformó de víctima en algo peor. El único lugar donde encontraba paz, donde el dolor cesaba completamente, era donde el sufrimiento era palpable, donde el fracaso era evidente. Se convirtió en un consumidor obsesivo de noticieros de tragedias, accidentes aéreos, desastres naturales, crisis humanitarias, colapsos económicos. Cada lágrima derramada en el mundo era un bálsamo para su dolor. El colapso del peso mexicano en diciembre de 1994, el error de diciembre que arruinó la vida de miles de mexicanos, que arrojó familias a la miseria, fue para Alejandro Valencia la mejor noche de sueño en meses. Fue en ese periodo, alrededor del año 2005, 11 años después del pacto, que fue encontrado por alguien, o mejor dicho, alguien lo encontró. Doctora Elena Ruiz, psicóloga clínica de renombre internacional, especialista en trastornos de personalidad y psicopatología extrema, fue llamada por uno de los abogados de Alex, que estaba desesperado. Su cliente más rico e importante se estaba deteriorando de formas que ningún médico conseguía explicar. Mi nombre es Doctora Elena Ruiz. Lo que voy a relatar ahora son fragmentos de mis sesiones con el paciente identificado únicamente como AV. Primera sesión, 15 de marzo 2005. El paciente llegó puntualmente, bien vestido, controlado, pero había algo en sus ojos, un vacío que nunca había visto, como si estuviera mirando a través de mí, pero no hacia mí. Cuando le pregunté sobre sus síntomas fue metódico, frío, demasiado clínico para alguien describiendo su propio sufrimiento. Doctora, no odio a las personas, odio lo que ellas sienten. De bueno, cuando alguien me dice que está feliz, es como si me inyectaran ácido clorhídrico en las venas. No es envidia, no es resentimiento, es biológico. Es mi sistema nervioso diciendo: esa no es tu moneda. Intercambiaste el derecho a esa sensación. Solo duermo bien leyendo reportes de bancarrota o viendo un noticiero sobre una tormenta que devastó una costa, sobre el terremoto que mató a cientos. Y lo peor, doctora, es que sé que esto está mal. Siento remordimiento por no poder sentir la alegría. La falta es mi aflicción, no el acto de causar dolor. Consulté colegas, mostré las transcripciones anonimizadas. Algunos sugirieron psicopatía avanzada, otros un trastorno disociativo extremo, pero nada encajaba, porque los psicópatas no sienten remordimiento. Y el paciente AV sentía, estaba desesperado por ser curado, por volver a ser humano. Pero cada vez que intentaba explorar el origen del problema, desviaba, cambiaba de tema, como si hubiera un secreto que no podía revelar. Hasta la 12ª sesión.
No soy una persona supersticiosa. Fui entrenada para encontrar explicaciones racionales, traumas de infancia, desequilibrios químicos, condicionamiento social. Pero el caso AV me perseguía, no podía dormir, no podía dejar de pensar. Entonces comencé a investigar por mi cuenta. La doctora Ruiz, escéptica, pero intrigada por la desesperación genuina de Alex, comenzó a cavar en su pasado. Descubrió el departamento en la colonia Roma, el divorcio devastador, la bancarrota inminente, y entonces el cambio súbito, 24 horas que separaban la ruina absoluta de la fortuna obscena. Ninguna explicación racional se sostenía. Rastreó sus movimientos en esas semanas finales de 1994 y encontró algo. Una librería en Coyoacán. El propietario de la librería era un viejo historiador llamado Don Ramón, 93 años, mente afilada como navaja. Doctora Ruiz, cuando mencionó un libro antiguo, sin portada, con rituales en español arcaico, los ojos de Don Ramón se entrecerraron. Ah, sí, el trueque cero, el intercambio cero. Me acuerdo de ese libro y me acuerdo del hombre que lo compró. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, pero con ojos de quien ya había perdido todo río, cuando leyó el título, pero lo compró, de todas formas. Le advertí, ¿sabe? Le dije, ese libro no es ficción, pero no me creyó. El trueque cero no es solo un ritual, doctora, es un mito fundacional, un protocolo usado por los adoradores de Mamón durante la época colonial. El principio es simple y cruel. Intercambias tu alma, no por la condenación eterna, sino por un servicio específico, riqueza, poder, venganza, lo que quieras. Pero el precio siempre es algo que más aprecias de tu humanidad, la capacidad de amar, de sentir compasión, de encontrar alegría en la felicidad de otros. Y lo peor es que solo sabes el precio después de aceptar el pacto. La doctora Ruiz regresó a su consultorio esa noche con las manos temblando. En la siguiente sesión confrontó a Alex. Colocó sobre la mesa una copia xerografiada de una página que don Ramón había guardado, una página del trueque cero. Alex miró la página y por primera vez en 11 años sonrió. Pero no era una sonrisa de alivio, era la sonrisa de quien finalmente puede confesar. Descubriste. Pensé que sería algo fácil, ¿sabes? Un dedo, un año de vida, un órgano, algo que pudiera calcular. No pensé que sería mi capacidad de pertenecer, con otros, de celebrar algo más allá de mí mismo. La ironía, doctora, es que me volví el más rico y al mismo tiempo el más pobre de los hombres. Y sé que mi riqueza está intrínsecamente ligada al dolor que siento. Si fuera curado, si pudiera volver a sentir la alegría de otros, el dinero se iría. El pacto no me permite ser rico y humano, solo puedo elegir uno, y cada día que pasa, elijo el dinero, porque es lo único que me queda. En ese momento me di cuenta de que no podía ayudarlo. No. Porque él no quisiera ser ayudado, sino porque ayudarlo significaría destruirlo. La enfermedad era el precio y la cura sería la condena. No podía entregarlo a la justicia. No había violado ninguna ley penal, no había herido a nadie físicamente. Era solo un esclavo de su propia fortuna. Cerré el caso como psicosis de riqueza inducida, un diagnóstico inventado para un horror que la ciencia no reconocía. Pero nunca más pude dormir con el mismo silencio. Los años pasaron, la doctora Ruiz intentó olvidar el caso AV. Pero ¿cómo olvidar algo que desafía todo lo que crees sobre la realidad? Y entonces, en una mañana fría de invierno del 2010, recibió una llamada. Alejandro Valencia había sido encontrado muerto en su búnker. No fue suicidio, no fue homicidio, fue inanición. Se había vuelto tan sensible a la posibilidad de felicidad de cualquier ser vivo. El empleado que le llevaba comida, el cartero que pasaba por la calle, incluso el vuelo de un pájaro que podría estar experimentando la libertad del cielo.
que se aisló completamente, dejó de comunicarse, dejó de comer, dejó de beber agua, porque hasta el alivio de la sed saciada parecía una forma de contentamiento que ya no podía soportar. Fue encontrado en su cama, king size en el búnker, valuado en millones de dólares, rodeado de bóvedas llenas de oro y obras de arte invaluables pesando 40 kilos. Su rostro, según el reporte médico, estaba congelado en una expresión de alivio, como si finalmente en la muerte hubiera escapado. 3 días después del funeral, la doctora Ruiz recibió un paquete enviado por el abogado de Alex con instrucciones para ser entregado solo después de su muerte. Dentro una carta sellada y la última página del trueque cero. La doctora Ruiz abrió la carta con manos temblorosas y leyó: Doctora Ruiz, si está leyendo esto, entonces finalmente encontré paz. No espero su perdón ni su comprensión. Hice una elección y viví con las consecuencias de esa elección hasta el último momento que pude soportar. Pero quiero que sepa algo. El verdadero horror no fue el pacto, fue el momento en que me di cuenta de que aún sabiendo el precio, aún viviendo el infierno, lo haría todo de nuevo. Porque la alternativa, aceptar la bancarrota, la humillación, la insignificancia, era para mí peor que cualquier tortura. Y eso, doctora, es lo que me asusta más que cualquier demonio. Que estaba dispuesto a intercambiar mi humanidad para no ser común. Adiós. La doctora Ruiz dejó la carta a un lado y tomó la última página del manuscrito, un apéndice escrito en una caligrafía diferente a las otras páginas, pero con el mismo tono mecánico y frío. El precio final es siempre el mismo, la pérdida de la humanidad que te permitía valorar lo que pediste. No intercambiaste tu futuro, intercambiaste tu capacidad de vivir el presente, y la alegría de Mamón no es tu sufrimiento, sino la constatación de que preferiste el oro a tu propia alma. El doctor Alejandro Valencia consiguió lo que quería: la riqueza, la fortuna, el rescate de su dignidad financiera. Pero en su último momento estaba solo, desvaneciéndose de hambre en medio de bóvedas llenas, torturado por el recuerdo de una risa distante, una risa que ya no podía soportar. El mal, queridos oyentes, no es un fuego que consume, es un vacío que succiona el calor, no es una entidad que exige sacrificios, es la elección silenciosa que hacemos cuando decidimos que el éxito vale más que la conexión, que la ganancia personal vale más que la celebración compartida, que estar en la cima vale más que estar juntos. El protocolo de Valencia, la contabilidad de la oscuridad. No es solo la historia de un hombre que hizo un pacto sobrenatural. Es la historia de todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros en nuestra ambición ya sacrificamos nuestra capacidad de celebrar el éxito de otros? ¿Cuántos de nosotros sentimos esa punzada de incomodidad cuando un colega recibe una promoción que queríamos? Cuando un amigo anuncia una conquista que envidiamos? Cuando alguien cercano es simplemente feliz y eso nos incomoda. Alex solo llevó esto al extremo. Firmó un contrato con tinta invisible, pero ¿cuántos de nosotros ya firmamos contratos similares en nuestros corazones? Cuando elegimos el resentimiento sobre la celebración, cuando preferimos la competencia sobre la colaboración, cuando medimos nuestro valor no por lo que tenemos, sino por lo que otros no tienen. Mamón no necesita rituales elaborados, no necesita espejos convexos o monedas antiguas, solo necesita nuestra ambición descontrolada, nuestro miedo de ser comunes, nuestra incapacidad de encontrar valor en nosotros mismos, sin disminuir el valor de otros. Alejandro Valencia murió solo, rodeado de oro. Y la pregunta que queda no es si el pacto fue real. La pregunta es: si pudieras intercambiar tu capacidad de sentir alegría por la felicidad de otros, a cambio de riqueza ilimitada, ¿lo harías? Y si dudaste antes de responder, tal vez ya comenzaste a hacer ese intercambio,
un pequeño pedazo a la vez. Esta fue la contabilidad de la oscuridad, la moneda de Mamón y el eco de la alegría perdida. Un análisis de la complejidad de la psique humana y de los horrores que se arrastran bajo la superficie de nuestro mundo financiero y psicológico. Si llegaste hasta aquí, si la historia de Alejandro Valencia tocó algo en ti, si te hizo cuestionar el precio que estás dispuesto a pagar por tu propia ambición, entonces esta historia cumplió su propósito. Reflexiona sobre esto. ¿El precio que Alex pagó fue justo por su fortuna o perdió más de lo que ganó? ¿Y cuál falla humana revela realmente esta historia? La codicia es algo más profundo, la incapacidad de encontrar valor en nosotros mismos sin la validación externa de la riqueza y el estatus. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, con alguien que está midiendo su valor solo por los números en su cuenta bancaria, con alguien que olvidó que la verdadera riqueza está en la capacidad de celebrar no solo nuestras propias victorias, sino las victorias de quienes nos rodean. Hasta la próxima vez que el velo entre lo explicable y lo macabro se rasgue. Hasta la próxima vez que exploremos los rincones más sombríos de la condición humana. Soy el narrador oscuro. Y recuerda, todo pacto tiene un precio. La cuestión no es si vas a pagar. La cuestión es cuándo vas a darte cuenta de que ya comenzaste.